en 678. Publicidad oficial, publicidad privada y publicidad inclasificable. Objetivo cumplido. Macri está en toda la nación. A ver. www.lanacion. Ahí está la página. ¡Epa! ¡Cuánto color amarillo, eh! Mirá esa propaganda. Buenos Aires, la ciudad. ¡Ja! Todo amarillo, ¿eh? Total protección de la Corpo a Macri. El fin de largo en medio de la tragedia. Larreta, ¿me podría explicar por qué decidió no venir luego del temporal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué no decidió venir? Gracias, Larreta, ¿por qué siguió en Miami después del temporal que hubo aquí? Está bien, gracias. ¿No tiene ninguna declaración para darnos de eso? No. ¿Hubo muchos inconvenientes y usted estaba en Miami de vacaciones? ¿Te parece que lo votaron para eso, Larreta? No tengo declaraciones para darte. Era cerca de las 2 de la tarde y todavía no había luz. Nadie se acercó del gobierno de la ciudad, pero para nada. Llamaban a emergencias, no venía nadie. ¿Qué pasaba con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿Estaba de viaje? Claro, si estaba de viaje y estaba, no sabemos, si estaba en algún lugar que le impedía volver por esta emergencia, pudo haber mandado a sus ministros. La vicejefa tampoco apareció. La operación de Volt y Mañeto. Bueno, Eduardo Alfano ya está con nosotros y hay novedades día a día, minuto a minuto, respecto de la causa en la que se investiga al ex vicepresidente. Sí, al vicepresidente Vudú, perdón. Pagni, Joffre y una red de espionaje. Diario Página 12. Para espiarte mejor. El ex jefe de la CIDE, Juan Joffre, el ex secretario del Ejército con de la Rúa y Duhalde, Daniel Reimúndez, y editorialistas de La Nación y Perfil, fueron imputados por el robo de información con fines periodísticos o para realizar operaciones políticas mediante el hackeo a los mails de miembros de la Corte, ministros y hasta la propia presidencia, pasando por Susana Jiménez y decenas de personajes populares. La embestida contra los que piensan distinto. Víctor Hugo, emocionado con el informe de TVR. Me ha llenado de emoción y de orgullo la cobertura que hizo TVR con el título La persecución de Mañeto y Fontevecchia a Víctor Hugo. En realidad, Fontevecchia se pone como aliado en un papel repugnante desde el punto de vista humano de Mañeto. Como saben, vamos a mirar, así más o menos vamos a ver el partido, dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca, de sus dirigentes, de entregar el partido por cable, lo cual es desairar a millones y millones de personas. La gran averiguación de esta semana es, vos tenés el Cablevisión, la que se queda sin nada es la gente casi. Una barbaridad. Aquí tenemos un gol de Boca. Gol de Boca de Palermo. Está ganando Boca por 1-0. Espectacular. Hay un llamado. Te agradezco muchísimo, Víctor Hugo, las palabras que dijiste al principio. Somos muchos los argentinos que no tenemos la posibilidad de ver el partido en directo. Y te agradezco muchísimo porque sé que te la estás jugando junto con tu producción por esto que estás haciendo. Que aunque sea de ratito, podemos verlo. Una declaración reveladora del cambio de época. José Antonio Ocampo, candidato de América Latina para el Banco Mundial. El plan argentino es exitoso. ¿Cómo evalúa la evolución de la economía argentina desde 2003? El comportamiento de la Argentina ha sido sobresaliente en materia de crecimiento económico y sus cuentas fiscales y externas. Las perspectivas de aquellos que pregonaron que el abandono de la convertibilidad y la reestructuración de la deuda iban a ser un absoluto fracaso no se cumplieron. Argentina es una de las economías más dinámicas de la región. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi
4 días de maravillosas noticias. 1. Un elogio balcánico. How many times you came to Buenos Aires, to Argentina? You know what? This is at least 12th time. Did you see some changes in Argentina? In Argentina? Yes. What I see from outside and what I see from how much I follow the world of politics is in fact the change that on the streets in front of the parliament you don't have as many demonstrations as it used to be. And I remember 2000 when I came, Kirchner was not yet doing his economic change. And I know that what he did was really good. Recovered a country's economy. I think his wife is doing as well as you can do under these conditions because the whole world is not working well. 2. Huevazos helénicos revalorizan armonía pampeana. En Grecia, manifestantes de izquierda agredieron a un presentador de noticias. Lo atracaron con una lluvia de huevos por haber invitado a un portavoz de un partido neonazi a su programa. El canal privado TV1 de Grecia informó que los 17 intrusos que habían ocultado sus rostros con pañuelos irrumpieron en el estudio durante el noticiero de la noche del viernes. Y el periodista Panayotis Bouras, que estaba entrevistando al representante del partido neonazi, se llevó la peor parte del ataque. Bueno, por supuesto, esto estaba saliendo en vivo, ¿no? 3. Colonización de la buena. El de hoy fue un gol más o menos de Messi. Se viene Leo Messi. Messi para adentro con Iniesta, el dejaba. Ahora Messi le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Los albañiles armaron una pared. Y Leo Messi que llega a 39. ¡Bailotea! 678. ¿Cómo andan los ensayos de Flor? Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8. 6, 7, 8. ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Bien, buenas noches, bienvenidos a 6, 7, 8 o de 6 a 8, como dicen algunos. Aquí estamos en una semana que comienza tranquila, esperemos que siga así, con el regreso de un grande, quizá del más grande, Gabito Más Alcántara, que vuelve de una gira por los países detrás de la cortina de hierro. ¿Cómo te fue, Rumania, Hungría, Yugoslavia? Hermoso, la verdad precioso. Fresco, pero bien. Bueno, Gabito, bienvenido, que te extrañábamos. Muchas gracias. ¿Te vas a quedar un par de días, aunque sea? Sí. Gracias. Bueno, vamos a la gente que nos vino a visitar hoy. Por este lado, el señor Quito Aragón. Él es secretario general de la Corriente Nacional, Martín Fierro, y milita en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que nos va a estar contando cómo está la cosa por ahí con esto de la tormenta y con esto de las ayudas que llegan o que no llegan. ¿Cómo no? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y por este lado lo tenemos a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, a punto de hacer un viaje complicado. Claro, pero para defender nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional frente a un tribunal producto de la década del 90, por lo menos para los argentinos, y que a mi criterio humilla la dogmática jurídica. Me parece bien. Suerte allá. Nos vamos al primero de los informes que tiene que ver con las consecuencias del temporal y la ausencia del gobierno porteño. Lo vemos. Las consecuencias del temporal y la ausencia del gobierno porteño.
Quienes consuman medios hegemónicos poco podrán saber acerca de la ausencia de la plana mayor del gobierno de la ciudad, motivada por el fin de semana largo. Preocupados por aprovechar la tragedia para pegarle al gobierno nacional, lo que le dedican a la inacción de Macri es entre nulo y mínimo. Ok, repasemos la tapa de los diarios Clarín y La Nación desde el día jueves, o sea, el día después del temporal. Clarín. Furioso temporal con graves daños. El temporal arrasó el oeste y dejó 15 muertos, 16 muertos en el peor temporal. A ver si dicen algo de la ausencia de la cúpula del PRO. Clarín no, acá tampoco. A ver, veamos el canal TN, a ver si puso algo. Acá no hay nada, che. Nada tampoco. Del domingo, no, acá tampoco. A ver, el lunes si dicen algo de la ausencia de la cúpula del PRO. No. Martes, a ver, hoy no, nada. Y en sintonía también ignoraron la conducta opuesta que tomó el gobierno nacional. Tuvimos que juntarnos con la gente que vive ahí en la villa, en la 1114, y con el cuerpo de delegados, porque ya era cerca de las 2 de la tarde y todavía no había luz. Nadie se acercó del gobierno de la ciudad, pero para nada. ¿Ustedes se contactaron con ellos? Sí, los mismos vecinos estuvieron llamando a emergencias porque había vecinos que tenían árboles arriba de sus casas, hay vecinos que perdieron completamente todo, pero absolutamente todo, llamaban a emergencias, no venía nadie. Nosotros, al ver esta necesidad de que el gobierno de la ciudad no se acercó de ninguna manera, pero absolutamente ni para defensa nada. Civil, nadie, que es el cuerpo de emergencia. Absolutamente nadie se acercó. Sí, nosotros tenemos una imagen de la ministra, a ver. Carolina el regreso. Stanley. Este es el regreso. Hoy llegó hoy a la mañana, o sea, aprovechando el fin de semana hasta último momento, ¿no? Digo, pues, ni el domingo volvió el lunes a la mañana. Pero quiero decirle que la ministra Stanley estuvo todo el tiempo en línea y todo su equipo estuvo trabajando y acompañándolos a las órdenes. Y hemos llegado y hemos estado en línea y trabajando todos juntos. Que el gobierno de la ciudad no se acercó de ninguna manera, pero absolutamente ni para defensa nada. Civil, nadie, que es el cuerpo de emergencia. Absolutamente nadie se acercó. Sí. ¿Y quién nos ayudó con la asistencia que se necesitaba? La verdad es que la única atención que recibimos fue desarrollo social de Nación, ¿no? Ahí nos repartimos las tareas y bueno, estuvimos laburando en las distintas villas de Capital. 32.000 familias fueron asistidas con todo lo que ustedes se pueden imaginar en una emergencia. Yo quiero decirle que hemos trabajado codo a codo con cada intendente. No era solamente la ausencia de la ministra de Desarrollo Social porteña, sino también estamos hablando de qué pasaba con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estaba de viaje? Claro, si estaba de viaje y estaba, no sabemos, si estaba en algún lugar que le impedía volver por esta emergencia, pudo haber mandado a sus ministros. La vicejefa tampoco apareció. ¿Estaba de viaje también? Parece que sí. El jefe de gabinete trascendió que estaba en Miami. Twitter de un falso Héctor Mañeto. El PRO siempre estará junto a los que sufren, ya sea en Miami, en Punta del Este o en Venecia. No condenamos ni criticamos que la ministra Stanley haya ido a Punta del Este o que Larreta siga en Disney. Lo que criticamos es que no hayan venido. Larreta, ¿me podría explicar por qué decidió no venir luego del temporal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué no decidió venir? Gracias, Larreta, ¿por qué siguió en Miami después del temporal que hubo aquí? Está bien, gracias. ¿No tiene ninguna declaración para darnos de eso? No. Hubo muchos inconvenientes y usted estaba en Miami de vacaciones. ¿Te parece que lo votaron para eso, Larreta? No tengo declaraciones para darte. Pero nada más coménteme eso. ¿Por qué decidió venir más tarde, luego que pasó el temporal? No tengo declaraciones para darte, gracias. ¿No se comunicó con nadie? Ni con Macri, que tampoco estaba en la ciudad. No tengo declaraciones para darte, gracias. Imaginemos a un importante funcionario del gobierno nacional que se quedó descansando en Miami en medio de semejante tragedia, negándose a responder a un notero del canal opositor TN. ¿No sería un material repetido por el monopolio y sus afines hasta el hartazgo? Hoy el canal opositor TN habló con Rodríguez Larreta y no hubo una sola referencia al temporal ni a su fin de largo en las playas de Miami.
Y con respecto a lo que ocurre allí en la autopista Ilía, teniendo en cuenta que el reclamo que están haciendo los vecinos se lo están haciendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenemos un testimonio. Rodríguez Larreta tiene mucho para explicar en este caso. A ver. Mira, es un grupo de familias, de gente con el cual se viene dialogando y hablando desde hace tiempo. Ahora, ellos hablan de un problema con un subsidio que venían cobrando de 700 pesos, que aparentemente no se terminó de cobrar. ¿Ustedes qué responden a eso? Que todo lo que nos comprometimos fue pagado, todo. ¿Cómo califica el accionar de la Policía Metropolitana con respecto a esta manifestación? La policía evitó el corte en la Ilia, que fue la consigna. ¿Usted a qué atribuye entonces lo que pasó esta mañana? Mire, no sé si hay una motivación política atrás, no sé, porque los acuerdos se vienen cumpliendo y más aún, diálogo hay todos los días, con mucha de la gente. Y las explicaciones de Rodríguez Larreta. Está distinta vara. Encuentra un caso análogo hace 2 semanas, cuando ante la recordatoria de su plataforma electoral incumplida, Macri maltrató a una periodista. Marina Hermoso, para CN23. 3 puntos. El primero, usted había dicho hace un tiempo que necesitaba 3 o 4 meses para... No puedo preguntar, no es así. Para implementar el servicio de seguridad en los subtes, ¿sí? Porque ahora se desdice. El segundo punto, si Incorrecta primera pregunta. Usted tendría... Dale la segunda. Incorrecta la primera pregunta. Dale. Está bien, déjeme terminar. El tema de el rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR allá en el Congreso, ellos votaron de acuerdo a lo que prometieron en su plataforma, que es distinto a lo que usted ha hecho, porque si no recuerdo mal, prometió kilómetros de subte y no lo está cumpliendo. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna más? No. Del mismo modo, los editorialistas de siempre, que ante una respuesta similar de Néstor en el marco de 4 meses de lockout agromediático y con todos los medios en contra, pusieron el grito en el cielo, en el caso de Macri, guardaron unánime silencio. Vayamos de nuevo a la inacción de Larreta. Simplemente esa pregunta nuevamente. Ya está. Una sola respuesta. ¿Por qué decidió seguir en Miami? Ya te contesté muchas veces, gracias. En el contexto de la operación de Volt y Clarín contra Vudú, los voceros de Mañeto se quejan porque el vicepresidente no dice lo que ellos pretenden. ¿Qué dirán ahora ante el silencio absoluto de Larreta ante preguntas bien fáciles de contestar, si se tienen argumentos? Son muchos los debates que la Corpo no puede dar. Veamos qué sucede al abrir la página digital del diario La Nación. A ver... www.lanacion. Ahí está la página. ¡Epa! ¡Cuánto color amarillo, eh! Mirá esa propaganda. Buenos Aires, la ciudad. ¡Ja! Todo amarillo, ¿eh? Es obvio que los mimos a Macri abundan en estos medios tan claramente definidos por Carrió. Lo digo públicamente, defiendo al Grupo Clarín, defiendo La Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. También. Son la Argentina. También. Son la Argentina. Bien vale cerrar con la lección ética que nos daba hace poquito Tenenbaum. Los editores de 678, el nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria, respecto de los que somos libres, ellos no son libres, ellos no son libres. Sigue quedando claro que 678 habla de todos los temas con saludable existencia de matices. En cambio, ¿podrá esta semana el programa de TV de Tenenbaum referirse al silencio de Larreta y Macri, la no aceptación de la voluntad del Congreso con la UCR incluida respecto del traspaso de los subtes, o las pruebas de la campaña sucia contra Daniel Filmus? ¿O Mañeto solo le permitirá amontonar gente que diga algo en contra del vicepresidente? Bien, a ver, Quito, ¿qué anda pasando por allá, por los barrios de Bajo Flores, la 1114, que también estás por allí? Sí, yo vivo ahí, de hecho. En realidad pasa mucho. Digo, primero lo que tenemos que ver es que en un temporal que nosotros no estamos preparados, si ninguna de nuestras casas, ni siquiera los sectores medios, tienen pensado una casa para 120 kilómetros de viento, ¿no? O un viento que
va a 120 kilómetros por hora. Que en otros lugares de nuestro país pasa y no se vuelan los techos. Entonces, tenemos que empezar a ver de qué manera vamos resolviendo cosas, porque no solamente fueron los techos, fueron los árboles, fueron los postes de luz, o sea, hay una serie de cosas que no solamente hacen, digamos, a los pobres, sino a las empresas que trabajan dentro de esta ciudad. O sea, no está pensado para un temporal de esta característica, con lo cual hay que pedirle a las empresas que inviertan un poco más para que precisamente no pasen este tipo de cosas. Esto por un lado, ¿no? Digo, es una cosa que hay que ver como Estados, no tanto el Estado municipal, el Estado nacional, empezar a verificar este tipo de cosas, porque si no vamos a seguir teniendo estos problemas. Esto por un lado. Por el otro lado, digo, ahí veía en el informe que algunos compañeros nuestros que los reportearon en otros programas, precisamente porque eran los que estábamos ahí, en el medio del problema. De hecho, ahí hay varios compañeros que estuvieron trabajando y nos pareció inclusive venir al programa, no sé, porque si no pareciera ser que soy yo. No, yo no soy, yo soy parte de una construcción política y un montón de compañeros, así como de esta organización, de muchísimas otras organizaciones, que son los que estuvieron atendiendo los problemas que el Estado municipal no se hizo cargo. ¿No apareció nadie? Nadie. Pareciera ser ridículo. Cuando aparecieron inclusive, hoy me contaba un compañero de otra organización, me decía, no dieron colchones. No voy a utilizar los términos precisos, pero sucios, como parecieran de ser descarte de hospitales, e inclusive dice, en uno había una petaca vacía dentro del colchón. O sea, pensemos el grado de prolijidad, a diferencia de lo que nosotros sí hemos entregado y hemos hecho no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, hemos entregado cosas que no entregaba Nación, y una de las cosas que no dice la ministra cuando menciona las 32.000 familias que fueron atendidas, es que en algunos casos se dejaron de repartir cuando dejó de venir gente. O sea, había pero no había demanda, para pensarlo en oferta y demanda, ¿no? Sí. Con lo cual, a diferencia del gobierno de la ciudad, en el cual, primero el Estado Nacional trabaja con los municipios. Se buscó al Estado municipal de la Ciudad de Buenos Aires para resolver el problema y no hicieron... No estuvieron a la altura de la situación para atender. ¿Pero qué pasaba cuando se pedía ayuda concretamente desde esos barrios? ¿Se llamaba y no tenían llamaban, el teléfono, no iban? ¿Qué pasaba? Sí, te contestaban, digamos, eventualmente quien te podía contestar, Trasasa, no había respuesta concreta. Cuando resuelven algunas cuestiones, porque empiezan a entregar algunas cosas, no había quien las entregara. Entonces también yo fuera el Estado. Digo, si nosotros, como una organización, podemos juntar compañeros nuestros para ponernos a trabajar en una emergencia, ¿cómo el Estado no va a poder resolverlo? O sea, que se vayan... El Estado Nacional tenía lo que hacía falta para entregar y no había una intercomunicación con el Estado de la ciudad para que el Estado municipal se pusiera de acuerdo con la gente de los barrios que lo necesitaban. No respondió. El Estado municipal no respondió. Nosotros, en otros municipios se trabajó, digamos, tuvieron los intendentes... qué sé yo, el Ensenada, que fue un desastre, Mario Seco estuvo ahí, y aparte hasta pidiendo disculpas a los vecinos, porque no había forma de resolver, digamos, ante tamaño desastre. Pero en la ciudad no pudimos ni resolver eso, esto que reclaman permanentemente el diálogo, que nosotros hagamos porque ellos hacen, que yo no sé qué hicieron, porque no hicieron nada en nuestra ciudad, y tuvieron 9 muertos. Que vos te vayas de vacaciones, como bien decía Juan, ¿no? Digo, te vas de vacaciones un fin de semana largo, todo nos pasa, digo, todos laburamos, todos nos cansamos, es razonable. Pero si vos sos la responsable del área, estás en Uruguay, tan lejos no estás. No es que, digo, por ahí Larreta no podía venir porque estaba en Miami, es más complicado. Pero vos estás en Punta del Este, en Colonia. Claro. Estás a muy poquito, es fácil de resolver. De vuelta, si querés. Es fácil de resolver y podés atender en tu área. Y se murieron 9 personas. Un pibito en la Villa Barracas se muere por un palo de luz que se cae y le rompe la casa. Un árbol, perdón. Un árbol que venía reclamando hace años, ¿no? Venían reclamando que por favor lo cortaran, porque en realidad en nuestros barrios, por lo general, no hay árboles. Los pocos árboles que hay tienen el problema que vos tenés una carencia de infraestructura, claro, que cualquier accidente es un problema. Digo, ¿no? Esto es un tema que hay que tomar en cuenta. Por eso, por un lado, digo, el Estado municipal no respondió, no resolvió. Nosotros intentamos hacer lo que pudimos y cuando logramos que nos prestaran un poquito de atención, nos dieron cosas de descarte. No fueron ni siquiera capaces de pensar o de tener previsión, como otros estados lo tienen, digo, vuelvo a decir. No es que el Desarrollo Social de Nación salió a comprar colchones el jueves a la noche cuando se largó la tormenta, o el miércoles a la noche. Si no, ya las tenía. Claro. Tiene previsto que puede llegar a suceder este tipo de cosas. Un estado
autónomo como el de la Ciudad de Buenos Aires tendría que tener previsto que tiene un montón de población en riesgo y que esa población en riesgo le puede pasar esto y tendría que haberlo resuelto. No lo hicieron, no quisieron hacerlo y para colmo cuando pudieron atender la cuestión no vinieron hasta acá para resolverlo. Digo, como por ejemplo la ministra que siguió en Uruguay sin preocuparle los 9 muertos en su ciudad. Yo que soy un habitante de la ciudad, de la capital federal, vivo en la capital federal, no puedo hablar de la provincia porque puedo saber lo que me dicen los medios, los cuales leo. Pero siendo un habitante de la capital federal, me duele ver una vez más que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en capital federal. Porque así como en muchos temas, yo vivo más hacia el oeste de la capital federal y trabajo hacia el norte. Trabajo en Palermo, vivo para el lado de Paternal y ando por Villaluro, ando por esa zona. Se arregló mucho más rápido la parte de los árboles caídos en Palermo, una vez más, se pone mucho más lindo Palermo y el resto, el oeste de la capital federal, el sur de la capital federal que también ando, tardan mucho más. O sea, sigue habiendo habitantes de primera y de segunda. Nosotros tuvimos que comprar, como se llama, motosierra, para cortarlo nosotros. Los que están ahí, los cortaron los árboles, los corrieron porque no había nadie que lo fuera a hacer. Entonces lo tuvimos que hacer nosotros. Quiero hacer nada más esta aclaración con respecto al Estado. Cuando se habla de Estado, estamos creyendo el Estado de la Nación. Los medios juegan mucho con esa posible confusión. Vos en el momento la marcaste. Cuando dicen el Estado ausente, están incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, pero mentirosamente le adjudican o le atribuyen toda la responsabilidad al Estado Nacional de ciertas cosas. Los medios, lo titulen en gráfica o en las radios, pasa lo mismo. Hay que aclarar cada vez que uno habla, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente. Porque si no, la palabra Estado crea esa confusión que yo he notado en los títulos y en los periodistas. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a la operación de Volt y Mañeto, preguntas. No hablamos. No, porque a mí me hacen señas y yo soy como una marioneta. Bueno. Es que hay que irse a otro tema, pero vamos a cambiar y voy a hacer otra cosa. Hay que decir, primero, la Constitución Nacional establece el requisito de la idoneidad para el ejercicio de la función pública. El Código Civil establece a mayor grado o jerarquía, mayor responsabilidad y mayor exigibilidad respecto de. Cuando se trata de un derecho humano, como es el hábitat, que comprende no solamente la vivienda, sino también todo lo que rodea a una correcta provisión de servicios, hay una obligación de resultado que adquiere el Estado. Y acá es el Estado local primero, el Estado nacional después y el Estado internacional finalmente, si por la dimensión del fenómeno de la naturaleza desborda la capacidad de respuesta. Pero la primera respuesta la debe dar el Estado local. Y vemos mucha improvisación, no solamente por la inasistencia, sino porque hay cosas que no debieran suceder y sucedieron. Sucedieron porque no se cumple con normas respecto de la edificación. Puede entenderse que haya habido tantos techos de estaciones de servicios que se convirtieron en guillotinas volantes. ¿Por qué? Porque no lo hacen de hormigón armado, para ahorrar costos. Entonces, estas responsabilidades en las obligaciones de resultado hay que exigirlas. Y creo que esa exigibilidad apunta obligadamente primero al Estado local, luego al Estado nacional en subsidio y finalmente al Estado internacional. Pero no se puede decir fue un hecho de la naturaleza, porque precisamente las regulaciones están hechas para prever y para resolver los hechos de la naturaleza, cualquiera sea su fuerza. Un detalle muy cortito. Con respecto a los árboles, que en la ciudad, bueno, como en todos lados, pero en la ciudad realmente fueron los que más volaron, ¿no? en determinadas calles de la ciudad. Es muy llamativo porque que los árboles están enfermos es un dato corroborable fácilmente, pero desde hace pocos meses, en la vereda de una casa de un conocido, vino una cuadrilla del gobierno de la ciudad y le puso una faja que dice árbol intervenido, ¿no? De veras, es para que vaya una cámara a fotografiarlo. Intervinieron el árbol, ¿no? Entonces, a las 3 semanas vinieron a cortar las ramas del árbol. Se llevaron las ramas, pero el tronco intervenido sigue ahí. Y vos decís, ese árbol se cae en cualquier momento porque está podrido. No es una cuestión de, ¿viste? Decir, ¿qué quiere decir un árbol intervenido? ¿Cómo resolvés eso? Dice, no, otra cuadrilla va a venir en otro momento. Los curadores del Malva. Bueno, pero esto que realmente uno se ríe, pero cuando ante una tragedia inesperada, la verdad, por un fenómeno natural absolutamente inesperado, te das cuenta cuáles son las consecuencias de la falta de una política realmente previsora en cosas
que son evidentes y que pueden generar tragedias por falta de previsión. Tengo una tía intervenida porque uso faja, entonces. Vamos ahora sí al segundo de los temas, la operación de Volt y Mañeto. Preguntas sin respuesta, lo vemos. La operación de Volt y Mañeto. Preguntas sin respuestas. Bueno, Edgardo Alfano ya está con nosotros y hay novedades día a día, minuto a minuto, respecto de la causa en la que se investiga al ex vicepresidente. Al ex vicepresidente. Sí, al vicepresidente Vudú, perdón. La renuncia de Rigui encontró a Clarín y La Nación pataleando por perderse la primicia. Edición impresa del diario Clarín del día de hoy. Rigui analizaba irse tras el ataque de Vudú. Edición impresa de La Nación del día de hoy. Vudú acusó al estudio de los Rigui ante la justicia. Tapa del diario Página 12 de hoy. Denuncia y renuncia. El vicepresidente ratificó ante la justicia su denuncia contra el estudio de Esteban Rigui, procurador general de la Nación. Horas después, Rigui presentó su renuncia que le fue aceptada por el gobierno. A ver los portales de Clarín y La Nación hoy a la mañana. Clarín. Rigui le presentó su renuncia a Cristina, según revela el diario oficialista Página 12. A ver el portal de La Nación. Renunció Rigui, según un diario oficialista. Con celeridad, Sirven de La Nación garabateó un agudo editorial en el que contradijo a su plagiador serial. Diario La Nación por Pablo Sirven. Privatizan una noticia pública para favorecer un diario oficialista. Por fin un diario oficialista demuestra su razón de ser. En lo que debería ser algo bastante más usual, pero que igual el gobierno escatima hasta con los más cercanos. Página 12 hoy se luce con una primicia bomba. La renuncia del Procurador General de la Nación, Esteban Rigui. Irina Hauser y Raúl Colman hoy se llevan todas las palmas al informar sin potencial que Rigui puso su renuncia a disposición del Poder Ejecutivo y a la noche la presidenta Cristina Kirchner resolvió aceptarla. La privatización de una noticia de tal magnitud se constata con que hasta muy entrada esta mañana no había ninguna comunicación oficial al respecto y la única fuente disponible seguía siendo la del diario K, tal vez como otra manera de humillar al resto de la prensa para que prevalezca una forzada sensación de cierta ineptitud. A mí me parece muy obvio aclarar esto, pero los periodistas nos dedicamos a eso, averiguamos lo que está por pasar y contamos lo que está por pasar. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Privatizan una noticia pública para favorecer un diario oficialista. Más allá del piropo con el que ambos diarios dominantes distinguen a Página, cabe preguntarse de qué se quejan, si al final la partida de Rigui les sirve para tirar un día más con la embestida. Certifica la señalada obsesión que en el último fin de semana a los editorialistas que responden a Mañeto solo les interesó lo que llaman el caso Chicone y todos escribieron prácticamente lo mismo. A ver, empezamos por Clarín. Clarín por Eduardo Van der Koy. Dice, también la presidenta estaría a la saga de Dilma Rousseff en la voluntad para combatir la corrupción. Bien, Clarín por Susana Biau. Lo más inteligente, presumen, es tomar ejemplo de Dilma Rousseff, cortar por lo sano. Diario Perfil por Alfredo Leuco. ¿Tiene pensado pedirle la renuncia? Actitud que en su entorno ya denominan la Gran Dilma. También Perfil por Jorge Fontevecchia. Lo de Dilma, que echando ministro llegó a casi 70% de aprobación en Brasil. Por lo que se ve, pareciera que existe un titiritero que mueve los hilos y las plumas de quienes socarronamente aún se dicen independientes. Porque si lo que les importa es la verdad, cabrían muchísimas preguntas para que se hagan. Empecemos. ¿Por qué jamás dicen que Laura Muñoz se enteró del tema por los medios? 14 días en la tapa con una supuesta declaración de alguien que
Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicone Calcográfica? Yo el tema de Chicone no lo sabía, me enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. Yo leí esta noticia en Clarín, Realmente no lo sabía, me enteré por los diarios. ¿Por qué ocultan cuidadosa y unánimemente que la madre de Laura Muñoz señaló a su hija como mentirosa? La madre de Laura Muñoz. El expediente es el 452/11/2F, dice Tocatliana SNIP contra Muñoz Laura. Tiene una convivencia, hablando de una convivencia con la mentira, Laura, ¿no? Yo diría que sí. O sea, convive con la mentira. Yo diría que sí. Y lo que ella arma, ella lo cree. Ella cree que eso es real. Totalmente. Se lo cree totalmente. ¿Por qué a ninguno de ellos llama la atención el tono coloquial entre Laura Muñoz y el nuevo vocero de Mañeto, Nicolás Viñaski? Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viñaski. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer, sí, a Muñoz, dice, hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Nicolás Viñaski soy, ¿cómo andás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Por qué Clarín y La Nación ignoran un riquísimo material como es el audio de la charla entre Rafecas y alguien de Noticias? Esto es de Noticias. Que salió en Noticias. Sí, que la hizo una compañera. Sí, estuvo bárbaro, sí. Amorosa. Buena periodista. Sí, fue una muy buena impresión porque ella vino con el texto leído, no hizo preguntas muy buenas. La nota fue excelente. Sí, eso es lo bueno que tiene Noticias. Y la vio un montón de gente. Y tema Chicone, novedades. Quedó en la nada lo de... ¿Quedó en la nada qué, Natalia? No, eso de que habíamos hablado de que la mujer no podía salir como testigo. No, finalmente... Avanzó la causa, digamos. Sí, y marginó esa cuestión, más allá de la cuestión de nulidad. La verdad es que cuando uno lee la declaración de Laura Muñoz, de Chicone, ella no sabe nada. Todas esas medidas están fundamentadas en otras pruebas y no en lo de Laura Muñoz. O sea que se presentaron otras denuncias por otras personas. Sí, aparte había otra denuncia, esa del señor Pacífico de febrero, que es exactamente el mismo hecho. Ella misma dice que nunca vio a Vudú, ni habló con Vudú, ni escuchó que su marido se haya reunido con Vudú. Está claro que Vudú hizo gestiones como ministro para favorecer, digamos, la entrada de esta empresa de Olfan en Chicone. Esas gestiones de Vudú pueden explicarse por tres razones. Una es por razones estratégicas, de que la fabricación de papel moneda es fundamental y entonces había que salvar la empresa, como sea. La segunda hipótesis es esto de la guerra comercial con la empresa Bolt, que hubo como una decisión política de máximo nivel de correr a Bolt y poner a otro en su lugar y salvar la empresa. Y la tercera hipótesis es la hipótesis que está trabajando la Fiscalía y que también es perfectamente sospechable de que Vudú aprovechó toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigotes de la infancia y qué sé yo. Ahora, para esta tercera hipótesis, que es la que a todos nos preocupa y nos interesa, ver realmente si fue así, debería demostrarse que, o bien, que este Van den Broele, que efectivamente es monotributista, no tiene recursos, vino de la nada y es presidente de Chicone, ¿no? Que Van den Broele está ligado con Vudú. No apareció nada de eso. Hasta ahora, absolutamente nada, salvo la cuestión, un tanto floja, pero que bueno, algo es algo, de que Vudú le alquila el departamento que es de su propiedad a un muchacho, un abogado que se llama Caroso Donatiello, que a su vez es amigo de Van den Broele. Es el único lazo. El único lazo, que en realidad no tiene vinculación directa con Chicone. Sí, pero bueno, de Van den Broele y Vudú directo así, no hay nada. Hasta ahora no hay nada. ¿Por qué los medios dominantes no hablan sobre el mencionado por Rafecas Jorge Pacífico, aprovechando las pistas que les dio Verbitsky? El ex sargento del ejército Jorge Orlando Pacífico participó en los levantamientos cara pintada de Aldo Rico y Mohamed Zaineldin. Fue dirigente del Modín y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista cara pintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA y la AMIA.
¿Por qué tantos editorialistas independientes, tan avesados en análisis político, no van un poquito más allá, como sí lo hace Horacio al aludir a una sugestiva reunión? Scioli 2015, la mesa del miércoles. Lo que está en juego no es menos nítido. La candidatura presidencial en 2015. Scioli es el instrumento escogido de quienes no desean ninguna forma de continuidad del proceso político que encabeza CFK. Integran esa lista el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, el CEO del Grupo Clarín Héctor Mañeto y el traficante de armamentos y parafernalia de seguridad Mario Montoto. La decisión que los tres tomaron de mostrarse juntos en un lugar público tan evidente como el Hotel Faena de Puerto Madero durante un almuerzo hace un mes, transmite de por sí un mensaje político. Fernández impulsa como candidato presidencial a Scioli, quien cuenta con la protección mediática de Mañeto, de modo que nunca nada lo roce. ¿Por qué justamente en la radio de Mañeto, Helblum no pregunta sobre lo señalado por Berbitsky al ávido de figuración Fernández, que al reconocer su amistad con Righi, pareciera darle la razón al querido perro? Doctor Alberto Fernández, buen día, ¿cómo le va? Él es un hombre que empiezo por aclarar que lo conozco hace muchos años. Sí. Que he sido su coordinador en su cátedra, que he escrito libros con él, que tengo el honor de sentirme su amigo. Ahora vamos a tener una peor justicia, porque la justicia ya no lo tiene a Righi. ¿Por qué ante la mención que hizo Vudú de Volt, Tabanelli y Gabela, los medios que se autodefinen independientes desatienden totalmente el eje? ¿Por qué a tanto desvelado por la verdad no le interesa la vinculación con el caso de la esposa del ministro de Macri, Montenegro? Diario Tiempo Argentino. Lazos con Comodoro Pi. El estudio de abogados García, Labat, Musso y Righi SRL es el sucesor, en los hechos, del bufet del Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Las cabezas visibles son Ana María García, esposa del Procurador, María José Labat, cónyuge de Guillermo Montenegro, y el penalista Fabián Musso. Fue este último quien representó a Montenegro, quien obtuvo el sobreseimiento en primera instancia en la causa de las escuchas ilegales por las que su jefe, Mauricio Macri, está procesado y enrutado a juicio oral. ¿Por qué Mañeto, Aranda, Pagliaro y el Grupo Clarín en general no responden sobre las acusaciones, acompañadas de contundente material probatorio, de haber estafado a los jubilados? En su momento, Clarín necesitó dinero líquido. ¿A dónde lo fue a buscar? A las AFJP. Clarín le vende a las AFJP acciones a 30 pesos. A los pocos días, el precio de las mismas llega a 9 pesos. José Aranda y Lucio Pagliaro habrían obtenido ganancias con esta maniobra. Aumentó 240% del año 2007 al 2008 el patrimonio de ambos en función de esta maniobra de las AFJP. ¿Por qué, en el marco de tamaña ausencia de pruebas, varios voceros de Mañeto son mandados a pedir una renuncia cuando hasta Fontevecchia reconoce la finalidad política de la operación? Por Jorge Fontevecchia. Igualmente Vudú ya perdió. La opinión pública no precisa que esté documentada la conexión directa entre él y Van der Broele para tener la convicción de que están conectados. La condena pública a Vudú ya le llegó. Sería lo más lógico, es que si Vudú es inocente, diga, me tomo una licencia, soy inocente, mientras tanto lo demostraré y después vuelvo. Debe renunciar a sus fueros. Es mucho mejor que renuncie vos que te hagan renunciar. ¿Puede irse Vudú? ¿Puede renunciar? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Vudú debe pedirse licencia y ponerse a disposición de la justicia. ¿Por qué de este ejército de voceros de Mañeto no hay alguien, aunque sea mínimamente díscolo, que recuerde que a la ciudad la gobierna un procesado, existiendo cientos de contradicciones que en soledad 678 reflejó? Muy bien, Marcesat. Bueno, yo voy a arrancar en el examen de la expresión que está al comienzo del bloque que han recopilado, la expresión de la periodista que dice el ex vicepresidente. Que puede ser un fallido, que puede ser una torpeza, un exabrupto, lo que fuere, pero que tiene un contexto de construcción de relato en la editorial de Perfil de este día domingo, del señor Fontevecchia,
en el programa de Mariano Grondona, también del día domingo, donde ya lo dan como una suerte de muerte político, y que esto acarrea, no por supuesto la afectación a la figura presidencial, pero sí un desprestigio para la gestión de gobierno. Bueno, yo querría analizar los temas jurídicos jurídicamente. Está bien. Si vale la redundancia. Primero, Chicone estaba en quiebra. Propone un plan de pago. El plan de pago es aceptado no solamente por la AFIP, es aceptado por un número que exige la ley de acreedores para proceder al levantamiento. El síndico opina a favor. El juez resuelve el levantamiento. Nadie apela a la resolución, pasa en autoridad de cosa juzgada. Primer capítulo. Si en su operatoria la firma Chicone ha tenido algún beneficio indebido, esto significaría que hubiera habido de parte del erario público pagos que sobrepasan los precios normales o por tareas no realizadas. Esto sí sería malversación de caudales públicos porque se habría destinado dinero a una orden de compra, a un servicio que no se prestó. De esto no he escuchado una palabra hasta aquí. Al contrario, la palabra que hemos escuchado del propio juez es: no hay nada que no sea el tema de la relación con este señor que es un directivo de la empresa Chicone. Para que haya la figura de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, el funcionario tiene que tener un beneficio. La jurisprudencia nuestra ha establecido que no es necesario que sea un beneficio económico, pero en el 97% de los casos tiene que ser un beneficio económico. ¿Cómo se determina esto en una tarea instructoria? Bueno, se determina a través de perillas contables y a través de documentos de órdenes de compra, cotejo de precios, perilla para determinar la razonabilidad de precios. Con esto o se reúnen las pruebas de cargo o se reúne las pruebas de la inocencia y se termina con la incertidumbre, y esta es la causa, no debería ser otra cosa. Todo lo demás es construcción de relato informático por fuera de la causa. Y aparece un hecho nuevo, como decimos los abogados, que es la violación del secreto del sumario. Aclaro que personalmente no soy creyente del secreto del sumario, pero está en el Código de Procedimiento y la figura de violación del secreto del sumario... ¿Por qué no sos creyente? Te hago esta digresión. Yo soy creyente porque yo creo que todas las cosas trascienden. Entonces más vale que trasciendan en plenitud y no por entredichos donde algún empleado vende información. Entonces, objetivamente ha habido un quiebre del secreto del sumario porque no es posible que lleguen primero los periodistas, además de un medio determinado, y luego recién llega la comitiva judicial y sus auxiliares, la gendarmería. Entonces, un fiscal, todo fiscal de la nación, cuando esto se hace público, tiene que inmediatamente proponer la apertura de una investigación por la violación del secreto del sumario. Sin embargo, esto no sucede. Esto no sucede. Tuvo que ser, en este caso, el señor Amado Vudú quien hiciera la denuncia. Entonces, todo esto desmerece el accionar de la justicia y la credibilidad del accionar judicial. Yo de ninguna manera voy a ingresar a decir una palabra de reproche por su trayectoria, tanto respecto del Procurador General de la Nación hasta aquí, el doctor Esteban Rigui, de una trayectoria muy conocida, política, académica y en la función de procurador. Tampoco respecto del doctor Rafecas, que goza en particular en las entidades de derechos humanos de una imagen muy bien lograda. Pero evidentemente se han cometido fallas. Se han cometido fallas que hacen que en lugar de estar ceñido al objeto procesal de la causa, estemos en todo un show mediático, por supuesto fogoneado, incentivado, con baldes de nafta de parte de los medios hegemónicos, que pretenden crear una situación, y esto es lo que quiero llegar, muy similar, aunque sean distintos los medios, al paro agropecuario. Es decir, algo que erosione y que desgaste, para parafrasearlo a Bussi en ese momento. Y creo que esto es lo que uno tiene que alertar, ¿no? Cuidado, lo que no se gana en las urnas no se puede ganar en las construcciones de los relatos ficcionales. Entonces, creo que hay que hacer un llamamiento a todos los operadores del derecho para que actúen, sí, pero en el marco de sus incumbencias constitucionales. Y creo que esta es
la mayor sensatez que se pueda aportar para que una causa se termine o se investigue si es que hay materia para investigar, pero no que la materia para investigar se cree en el relato periodístico, porque las ficciones son lindas para la literatura, pero cuando ingresan al derecho son un poco quemativas, diría, ¿no? Entonces, busquemos la realidad. Esta es la función judicial. La Constitución define la función judicial como conocer y decidir. Conocer, no fantasear, no relatos ficcionales. Entonces, que se conozca, para que después se pueda decidir y termine la incertidumbre. Y creo que esto sería una contribución al fortalecimiento democrático y al mismo tiempo prevenir a la opinión pública. Cuidado con medidas desestabilizantes, cuidado con funciones de erosión, de desgaste, etcétera, porque esto no sirve a la política ni a las instituciones. Hay que respetar el resultado de las urnas, que no significa callarse, pero tampoco el generar por fuera de la realidad del expediente una cuestión paralela que contamina la investigación del expediente, ¿no? Sí, en ese sentido, en realidad sobre el fallido del ex vicepresidente también me llamaron la atención porque estaban muy sintonizadas las notas de Van der Koy y de Susana Biau. La comparación, en las dos había una comparación con Dilma Rousseff, que efectivamente tuvo que eyectar a varios ministros por casos de corrupción. La gobernabilidad en Brasil no estuvo puesta en jaque, pero acá estamos en otro contexto. Y a mí la referencia a Dilma y digamos, a algo así como a ese auspicio de que se deshaga rápidamente del vicepresidente, me hace acordar no al 2008, sino a los días posteriores, inmediatamente posteriores a la muerte de Néstor, cuando parecían que la trataban bien y lo que le estaban diciendo es: ya estamos listos para negociar. Sí. A mí, yo tengo un problemita, yo no soy abogado, ¿no? Para eso está Barcesá, que sabe mucho. Para eso puede haber buenas personas. Yo tengo un problemita técnico, no entiendo dónde está el delito, ¿no? Es un problema, yo miro, leo, porque leo mucho, no veo el delito. O sea, ahí están echando un vicepresidente, lo acusan de algo que vos mirás, no está el delito. Rafecas, en una conversación que tiene con un medio de comunicación, que yo tampoco conozco, digamos, cómo debe regirse un juez, pero me imagino que el juez no debe estar contando la causa a un periodista. Se me ocurre, digo, ¿no? Entonces, creo que bueno, yo también sentí eso respecto de Rafecas. Ahora te dejo que vos tenés... Por eso, por un lado me parece esto. Por el otro lado, digo, me parece que hay una vinculación con los medios de comunicación por parte de algunos vinculados o son parte de la familia judicial, que exceden sus funciones. Creo que en esto también Barcesá lo planteaba claramente, de que hay tareas concretas que uno debe cumplir, y me parece que hablar con los medios de comunicación de sus causas no es el mecanismo, porque precisamente, por más que él no profese el secreto sumario, existe, me gusta a mí o no me guste, y estos gentiles hombres, por algunos intereses, puede ser hasta mera... ¿Casualidad? No, por ahí, digamos, porque le gusta... Onda. No, ser protagonistas, ¿entendés? Digo, por ahí le gusta simplemente aparecer en los medios, tener una vinculación con los medios, por ahí ni siquiera tiene, por cholulos, por decirlo de alguna manera, por ahí ni siquiera maldad en un beneficio económico, pero termina siendo que le cuentan todos los medios de comunicación, aparece un fotógrafo antes de que esté el operativo, y resulta ser que el delincuente es el ministro que después ratifica sus denuncias y que hace que el procurador renuncie, diciendo que, ni siquiera acusando nada, dice: yo renuncio porque es incompatible, digamos, mi vinculación o esta supuesta denuncia, o esta denuncia, que debe tener sus fundamentos en el vicepresidente para hacerla, ¿no? Hace una denuncia y él dice: como yo es incompatible, mi familia tiene una vinculación con Montenegro, que es parte de un grupo político que viene defendiendo a un jefe de gobierno que recién decíamos que no se hace cargo de los nuevos muertos que tiene en la ciudad. Entonces hay una sumatoria de cosas, un tipo que está realmente investigado por delitos, y a un hombre que no tiene delitos, todos los días lo tenemos en las tapas de los diarios. Yo no entiendo nada de justicia, de derecho, pero está claro que me parece que acá hay una intencionalidad política que excede cualquier análisis jurídico. ¿No? Sí, bueno, es muy amplio, ¿no? Todo. Primero,
con respecto al informe, ¿no? Que hacía hincapié en la nota de Sirven de La Nación hablando de la privatización de la primicia, porque Página 12 sacó la primicia de la renuncia de Rigui. La verdad que es como el colmo de la estupidez desde el análisis de un periodista, digamos. Es lo que decía la Nata con una cuestión de sentido común. ¿Qué hace un periodista? Trata de enterarse de lo que sucede para publicarlo antes, ¿no? En este caso, bueno... Ya lo saben todos. Sí, ya lo saben todos. Bueno, entonces ese concepto de privatizar, además, ¿quién me dijo hoy que debe ser vos? La primera vez que Sirven utilizaba el verbo privatizar en un sentido crítico, claro, ¿no? Porque en este caso, bueno, que es una excelente apreciación de Barra. Por un lado, eso, que muestra, bueno, toda la opereta que hay detrás de esta denuncia. Por otro lado, con respecto al off the record que publica Perfil con el juez Rafecas. Yo la verdad que el juez Rafecas es una figura que respeto, me parece que tiene una trayectoria más que respetable. Creo que, y con respecto a lo que dice Quito, todos los jueces hablan con todos los periodistas, todos los fiscales hablan con todos los periodistas, todo el mundo se entera de lo que va a pasar en determinadas causas judiciales que son primera plana de los distintos medios, sean contra Macri, sean contra Vudú, sean contra Jaime, sean contra el que se te ocurra. Esto es algo que está desde mi punto de vista es incorrecto, el doctor Barcesat lo podrá explicar jurídicamente con mucho más argumentos, pero es algo que está naturalizado y que los medios utilizan en función de sus intereses y de su línea editorial. En el caso de Rafecas, creo que por esta violación del off the record, la verdad que me parece de una ingenuidad, siendo benévolo, si vos das un off the record, vos no podés dejar el grabador abierto, primero, porque me parece insólito. Si él no sabía que estaba siendo grabado, es doblemente grave. Ahora, que Perfil publique un off the record, también me parece que muestra el nivel de enchastre en el que está hoy el periodismo, porque se supone un off the record es un pacto de confianza entre un periodista y un funcionario o cualquier fuente. Si vos vas a violar el off the record, que supone que vos no decís quién te lo dice, la verdad que no se puede hablar más, digamos, yo lo que haría siendo juez o cualquier funcionario o cualquier persona pública es no dar nunca más en la vida un off the record a nadie. Pero no era un off the record. El juez habló sabiendo que hablaba con noticias y noticias. El juez dice, bueno, el juez dice otra cosa. El juez dice que él habló off the record sobre la causa, que le dio una entrevista a Noticias para hablar sobre el libro acerca del Holocausto. Pero cuando Perfil publicó la entrevista con el juez, bueno, el juez no volvió a hablar, no volvió a hablar en público, pero dijo extraoficialmente, voceros de él, que no era una entrevista, que él no había hablado de la causa con Noticias. ¿No? Esto, digamos. Lo que pasa es que también hay un dato de la realidad que es insolayable, es un tema de una sensibilidad política extrema que vos decís, bueno, vos tenés que saber con quién hablás, hasta dónde podés ser absolutamente sincero en el manejo de esta información. Ahora, en esa conversación Rafecas creo que plantea claramente cuáles son las hipótesis de la investigación. Y acá me parece que el tema es lo que decía antes el doctor Barcesat. Hay una causa judicial que tiene que llegar a tener pruebas. Hasta ahora no hay una prueba que muestre una relación directa entre el vicepresidente y estos personajes que levantaron la quiebra de Chicone y que esto permita inferir, por un lado, un tráfico de influencias o, por otro lado, un beneficio pecuniario, teniendo en cuenta que había una licitación prácticamente cerrada para que Chicone fabricara billetes que la Casa de la Moneda no está en condiciones de imprimir. Entonces, eso es una causa judicial que va a seguir independientemente de todo este escándalo. Ahora, lo que sucede con la cobertura mediática es obviamente una decisión editorial de los medios que quieren voltear a Vudú a como dé lugar, y me parece que en esta respuesta de parte también del vicepresidente, yo no entiendo, confieso, la embestida contra Rigui. Yo desconozco, la verdad, la denuncia que ahora también tendrá que investigar la justicia, porque además, ¿todo esto en qué deriva? En un gran cuestionamiento a la justicia y todo termina en la justicia.
que no va a cambiar de hoy para mañana. Son estos mismos jueces que son puestos, digamos, bajo sospecha, los que tienen que investigar las propias denuncias que hace el Ejecutivo. Entonces, es muy compleja la situación. Yo la verdad que demonizar a Rigui el día después de que estuvo 8 años en el gobierno, no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo, porque la verdad el tipo estuvo ahí hasta ahora y cumpliendo una tarea, digamos, siempre en línea con lo que ha planteado el Ejecutivo en distintas causas, ¿no? ¿Mariana? No, yo 3 cosas. Una, me parece que hay como, por un lado, el tema, el paquete de desprestigio Rigui, Rafecas, digamos, me parece que hay que dejarlo macerar para ver por dónde viene, qué quiere decir, a dónde va, porque me parecen que son justo 2 personajes como raros para darles tan duros, digamos, que eso me parece como... Entonces, yo esa parte no la termino de entender muy bien, por ahí la ingenua soy yo, pero esa parte no la entiendo bien. Después hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Una, esto de, sigamos el razonamiento de Nora, de que hubo una violación de un off the record, lo que pasó, la ingenuidad, si vos querés, de Rafecas, no se supo manejar, lo hizo a propósito, lo que sea. Que él debería enojarse con el medio que no cumple las pautas establecidas con él. Problema de él, si se quiere enojar o no se quiere enojar. Ahora, lo que yo no entiendo es en términos de información. En esa información que se presenta públicamente de un off violado de un juez que le da a una revista, a un medio de comunicación, ese juez, que es el que tiene la causa, da información de la causa que, vamos a decir, no debería dar. Pues bien, pero la información que dice es que no hay nada. Yo no termino de entender, nuevamente seré ingenua, por qué el acento no está puesto ahí. Porque yo soy editor, por supuesto que lo entiendo, me hago la estúpida, porque tengo un color de pelo que me permite hacerme la estúpida. Soy rubia, entonces por eso me hago la estúpida. Pero vamos a hacer así. Esa información, el juez a cargo de la causa, en un off the record, o sea, lo dice con mayor verosimilitud, dice, no hay nada. 4 veces dice en esa grabación, no hay nada. Bueno, ahí tenemos un datazo, vamos a decir. Y la otra cuestión que también me llama la atención, porque soy estúpida, entonces me llama la atención, en lugar de decir hay un complot o algo pensadito, es que el 23 de marzo... Leonardo Míndez, que es el periodista que pidió desde Clarín el salario de la presidenta. Luego esa información apareció publicada en otro medio que no fue Clarín. Mirá el argumento de él, se quejó porque hay una historia que revela cómo el gobierno utiliza información pública como un botín que decide cómo, cuándo y a quién revelar. Esto lo dijo el 23 de marzo, hoy lo publica Sirven. Es una casualidad enorme. Digo yo que como soy rubia... soy re estúpida, ¿no? Bien, vamos, varón, algo cortito, nada. No. Perfecto, otro día charlamos. Sí. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Si sos mamá o papá desocupado o trabajás en el mercado informal y tus ingresos son menores al salario mínimo vital y móvil, queremos recordarte que tenés el derecho a recibir la asignación universal por hijo. Esta asignación es de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años y en el caso de discapacidad es de 1.080 pesos sin límite de edad. Para empezar a recibirla, solo tenés que acercarte a la oficina de ANSES más cercana a tu casa. Una vez que la recibís, es obligatorio que presentes todos los años el certificado de escolaridad y los controles de salud indicados según la edad de tus hijos. ANSES retiene todos los meses el 20% del monto de la asignación, que es entregado en su totalidad una vez al año al presentar la libreta o el formulario con los requisitos sanitarios y de escolaridad. De no hacerlo, además de perder este monto, perdés la asignación. El monto que te devuelven por el periodo 2011 es de 568 pesos por hijo y 2.272 pesos por hijo con discapacidad. Si todavía no presentaste los certificados, podés hacerlo solicitando un turno en la página web de ANSES o llamando al 130. El sistema te informará automáticamente el lugar y fecha para que puedas realizar el trámite de forma cómoda y sin complicaciones. Para más información, entra en www.anses.gov.ar. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Mejor no hablar de ciertas
Un tornado, un tornado, un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín.